Muy bien, entonces vimos este test bolus, esta inyección de prueba para hacer esta determinación que nos dio en el ejemplo unos 21 segundos. Recuerden que nosotros tenemos que inyectar al paciente, ¿sí? Y damos inicio a la bomba, a la inyección, y damos inicio también al tomógrafo para que espere estos 21 segundos. O sea, en el tiempo cero, aquí en este punto, empezamos a inyectar y acá se van a esperar esos 21 segundos y ahí el equipo va a barrer, ¿sí? Pero mientras tanto está haciéndose la inyección y bueno, ahí hay que ver cuánto dura la inyección, ¿sí? Bien, sigamos entonces con lo que sería el rastreo de bolo. Fíjense, vamos a ver un ejemplo de un bolus tracking y bueno, una determinación del tiempo de tránsito de medio de contraste en la aorta abdominal. Tengan en cuenta que aquí no tenemos una inyección de prueba previa a la adquisición, sino que directamente vamos a monitorizar la inyección, ¿sí?, de nuestra adquisición. O sea, mientras va a ser una sola inyección que se va a monitorizar hasta que se dé la fase de scan, ¿sí?, cuando el contraste llegue al área que nosotros necesitamos ver. Acá hay un ejemplo, ¿sí?, un rastreo del bolo. Y decíamos que el bolus tracking tiene varios nombres. Este es un genérico, pero por ejemplo en General Electric se llama Smart Prep, ¿sí? Y Sure Star, por ejemplo, en lo que es Toshiba, ¿sí? Tienen otros nombres, pero yo prefiero enseñárselo como rastreo de bolo, un bolus tracking, ¿sí? También rastreo de la embolada, lo pueden llegar a ver también en algunas traducciones españolas. Y bueno, lo que se puede hacer aquí en este caso directamente es, ahora vamos a ver un ejemplo, pero acá les quería mostrar que mientras se está inyectando al paciente, nuestro equipo nos puede ir dando eh, casi de manera simultánea el ascenso de las unidades Hohenfield o el ascenso de la densidad o de opacidad dentro del vaso que nosotros necesitamos ver. Decíamos que esto es, por ejemplo, una angiografía de aorta abdominal. Estamos a la altura, ¿sí?, de los riñones, ¿sí? En este caso, observen que se coloca una ROI directamente sobre el vaso de interés, que sería la aorta descendente en este caso, y en la fase de monitoreo podemos llegar a ver esto, ¿sí?, que es una imagen inicial. O sea, nosotros primero tenemos que eh, indicar los límites del barrido, de dónde hasta dónde vamos a barrer, ¿sí? Podemos hacer toda la aorta abdominal, incluyendo, por ejemplo, las arterias ilíacas y un poco de femorales. Y en un área, ¿sí?, de la aorta abdominal, vamos a hacer cortes secuenciales siempre en ese mismo plano tomográfico, tal cual como se hace con el test bolus, ¿sí? Entonces en este caso nosotros determinamos este sitio y le colocamos una ROD. Al inyectar al paciente, cuando comenzamos la inyección, comenzamos una fase de monitoreo y nos va a mostrar un corte, ¿sí?, cada corte que se vaya haciendo, inspeccionando la llegada del contraste en la aorta descendente en este caso, ¿sí? Y asimismo también en esta área vamos a tener el gráfico de densidad y de tiempo, ¿sí? Entonces, mientras estamos monitorizando, vamos a tener estas dos cosas. O vemos esta curva, o vemos directamente el arribo de contraste en nuestra área de interés. Entonces, dentro del rastreo de bolo, tenemos esa forma de inspeccionar entonces la llegada de contraste. O bien sea inspeccionando el arribo, que se ponga blanca nuestra arteria, o si no, observando este este gráfico al cual hay que colocarle un umbral, que ahora vamos a ver que el umbral es en unidades Hohenfield. Quiere decir que cuando la curva atraviese ese umbral, ¿sí?, estamos en condiciones de decir que hay determinada cantidad de unidades Hohenfield dentro de nuestro vaso que nos permite afirmar que está súper blanca, ¿sí?, nuestra arteria. Nosotros básicamente utilizamos este programa y hacemos la inspección, o sea, esta fase de monitoreo, cuando
vemos que la arteria aorta llegó a estar bien blanca, directamente hacemos la fase de scan, porque ya llegó el contraste allí, ¿sí? Lo más utilizado es el método este por inspección, o sea, utilizar este programa para inspeccionar la llegada de contraste, y cuando se pone bien blanca la arteria, disparamos la fase de scan. El gráfico también sirve para hacer un disparo automático. Quiere decir que yo, pasando determinado umbral, ¿sí? Una vez que el equipo sensa que el contraste arribó a ese vaso y pasó de ese umbral, el equipo dispara automáticamente la fase de scan, o sea, sin necesidad de que yo lo haga manualmente. O sea que nosotros podemos tener dentro del mismo rastreo de bolo un disparo de fase de scan automático o semiautomático, ¿sí? El semiautomático es cuando nosotros observamos, ¿sí?, la inspección, o sea, del vaso. Y si pasa el umbral directamente, que se dispare solo, ¿sí? Ese sería un disparo automático. Ahora bien, ¿cuándo utilizo automático o cuándo lo hago por inspección? Eso queda a gusto del operador. Lo que sí es importante recalcar que en los vasos más pequeños, la aorta puede tener 3-4 centímetros de diámetro, y por ahí no afecta tanto la respiración, digamos, la ROI queda fija para hacer las mediciones de unidades Homefield, pero por ejemplo en una carótida, que es más finita, puede haber, qué sé yo, un movimiento porque traga el paciente o un movimiento medio fuerte respiratorio, y la ROI queda fija en un punto y nuestra carótida se va a un costado. Quiere decir que ya no va a ser tan fidedigna el gráfico que vamos a tener de curva de densidad y tiempo, y por lo tanto, si no hay una buena medición, no pasa el umbral, o lo pasa antes por algún artefacto de respiración o de movimiento, y se nos puede malograr la adquisición, ¿sí? Entonces, en rastreo de bolo, la inyección es la de la adquisición, nada más que monitorizada, y en el momento del arribo del contraste disparamos la fase de scan. Lo podemos hacer automático o semiautomático por inspección, y automático cuando pasa el umbral en unidades Homefield. Vamos a ver acá en esta representación, por ejemplo, una angio de aorta, y ahí vamos a tener nuestro paciente con nuestro scout, y vamos a pasar a una nueva serie y colocar nuestro paquete para la adquisición sobre el área abdominal, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí, esto es un simulador. Fíjense que se acomoda el área, ahí simplemente hace la aorta abdominal, no emplea las ilíacas, y lo que se hace es activar el rastreo de bolo, y cuando se activa, ¿sí?, se localiza este punto en donde vamos a querer hacer el monitoreo. Ahí hay un nivel de monitoreo bastante alto, y se le indica al equipo cada cuánto vamos a hacer cortes sobre el mismo área, sobre el mismo plano tomográfico, ¿sí?, cuándo vamos a empezar y cada cuánto, ¿sí?, una vez inyectado el paciente, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es darle inicio al scan, llevarlo a la posición de monitoreo, y ya tenemos nuestro corte, y le vamos a colocar una ROI en la aorta, ¿sí?, en ese caso la descendente, para hacer las mediciones. Se hace la inyección, ¿sí?, se le da start a la inyección y también al equipo, y se empieza a monitorizar. Fíjense que empieza a subir la curva de densidad y empieza a ingresar contraste. Una vez alcanzado el umbral o que se ve bien blanco, se dispara la fase de scan y empezamos a tener nuestras imágenes axiales, ¿sí? ¿Se entiende? Una vez más, tenemos entonces nuestro scout. Al scout entonces le vamos a prescribir nuestro paquete de cortes, y lo que vamos a hacer es activar el programa de rastreo de bolo. Vamos a elegir una localización donde hacer los cortes secuenciales, que en realidad es un scan dinámico, porque siempre estamos cortando en un mismo plano, diferido en el tiempo, o sea que es un scan dinámico. Y ese scan dinámico que se hace con el monitoreo, podemos indicarle al equipo cuándo empezarlo y cada cuántos cortes, o sea, cada cuánto tiempo hacemos un corte sobre ese nivel, ¿sí? Una vez indicado esto, lo que vamos a hacer entonces es el corte, y una vez que tenemos el corte,
vamos a tener que colocar una ROI. La ROI va a quedar fija y nos va a mostrar, una vez que inyectamos, ¿sí?, el arribo del contraste. Fíjense que movemos la camilla, ¿sí?, ahí se inicia, digamos, el corte axial donde se coloca la ROI, y vamos entonces a la fase de monitoreo, inyectando, dando el scan acá a la bomba e iniciando el scan, y vamos a ver que empieza a aumentar entonces la densidad en este punto, porque lógicamente está entrando contraste. Una vez arribado el contraste a esa área, le damos fase de scan y dispara nuestra adquisición, ¿sí?